El pueblo colombiano eligió democráticamente y en las urnas al señor Gustavo Petro como presidente de Colombia, creándose una gran paradoja del destino al entender que Gustavo Petro, quien en su juventud fue militante de la guerrilla M-19, hoy es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Si los opositores aún no han caído en cuenta, el señor Gustavo Petro como presidente es el comandante de la Fuerza Aérea, comandante del Ejército Nacional, comandante de la Armada Nacional y de nuestra Policía Nacional. Paradoja exitosa por los motivos que a continuación les voy a referir. Las fuerzas militares son las instituciones creadas por la Constitución Nacional para la defensa de la soberanía y el orden social. Les recuerdo que a partir del año 2002 y después de que un sociópata llegó al poder, las fuerzas militares fueron criminalizadas y llevadas a delinquir. Se les ordenó levantar las armas en contra del propio pueblo colombiano y como resultado se perpetró un genocidio en cuantía mayor que el genocidio chileno. Sin embargo, en la actualidad jamás hemos visto a ese sociópata criminal pedir perdón o aceptar su responsabilidad como determinador de este conflicto. Al contrario, ese sociópata lo que ha hecho es descargar y exculparse en los soldados, en sus subalternos. Incluso se ha escuchado una frase dolorosa para nuestros soldados, donde argumentan que los soldados eran tan ignorantes e incapaces de entender lo que se les ordenaba que terminaron asesinando inocentes, que los soldados eran personas que no tenían ni siquiera la capacidad de usar los cubiertos cuando cenaban. Ese es el grado de indolencia que tuvieron estas personas. Como resultado, las fuerzas militares criminalizadas y perdieron el respaldo del pueblo colombiano. Eso no se podía permitir en la historia colombiana. Para beneficio del pueblo colombiano, a partir del 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro asumió su responsabilidad como comandante en jefe de las fuerzas militares. Trajo a las fuerzas militares la política de seguridad humana, una política donde prima el respeto por la Constitución, por los derechos humanos y el respeto por las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza. Como resultado, durante estos 21 meses de gobierno, ningún soldado ha levantado las armas contra el pueblo colombiano. Se acabaron los falsos positivos, se acabaron las ejecuciones extrajudiciales. Tenemos unas fuerzas militares que se fortalecen y recuperan el apoyo perdido por la población civil. Señores, los resultados son grandes. El poder criminal que más ha sido afectado por el trabajo de las fuerzas militares es el narcotráfico. Se calcula en 91 billones de pesos las pérdidas a los carteles a causa de la incautación y de la interdicción de los envíos de cocaína. Las redes de tráfico de armamento que operaban desde el interior de las unidades militares están siendo desarticuladas e investigadas. La minería ilegal está recibiendo una fuerte afectación. Se reporta un total de 900 equipos entre dragas y maquinaria amarilla destruida por las fuerzas militares. Estos resultados demuestran la fortaleza que tienen ahora las fuerzas militares actuando en legalidad, actuando siguiendo el camino de la ética y de los principios militares. Gustavo Petro se consolida como el mejor comandante en jefe de fuerzas militares en la historia del país. Gustavo Petro está haciendo un excelente trabajo. Me siento orgulloso de haber apoyado a Gustavo Petro en su campaña política, porque como militar retirado hoy veo que las instituciones militares se depuran de toda la corrupción a las cuales fueron llevadas. Gustavo Petro, gracias, mil gracias, presidente, por proteger las fuerzas militares de mi país. Gracias, presidente.